Lo mejor del yogur está en la tapa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que escuchan este podcast. En este segundo programa de hoy vamos a hablar de la música. Estarán con nosotros el director de la banda de la Escuela de Música de San Sebastián de la Gomera, que también es fagotista y timplista, y otro gran amigo músico enamorado del folclore sudamericano, que tiene también amplios conocimientos musicales y toca varios instrumentos de cuerda pulsada y percutida. Hola, buenas, estamos aquí con Antonio, amigo y director de la banda ahora aquí en San Sebastián de la Gomera, y vamos a hablar en el tema de la música, que es el que nos ocupa esta semana. Y Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Néstor. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Antonio, ¿cuál fue tu primer contacto con la música? Pues mi primer contacto con la música fue de bastante niño, con 5 o 6 años, que un compañero mío de clase y amigo, pues estaba ya con la trompeta en la banda y me invitó a un concierto de la escuela, no de la banda, sino de la escuela. Y yo fui y me interesó bastante. Fue una audición de final de curso, si no mal recuerdo, de muy niño, pero muy niño, y poco después, en septiembre ya, pues yo empecé también con la trompeta por él, pero mi primer contacto con la música fue gracias a mi amigo, que fue el que como que me animó a apuntarme, y empecé desde muy niño, ya con 6 años estaba yo con la trompeta. ¿Y tu amigo qué instrumento tocaba? Él estaba en trompeta también, por eso yo elegí la trompeta, para estar con él en clase. Entonces no fue una elección de que me gustara a mí el instrumento, sino como él toca la trompeta, pues yo también cogí la trompeta. Vale, por eso, digamos que en este caso te iniciaste para seguir compartiendo tiempo con tu amigo, ¿no? Exacto. Vale, pero más adelante, cuando ya tú tuviste que elegir Vale. instrumento, Más adelante yo con 12 años ya estaba que iba a pasar para primero la ESO, me acuerdo que fue mi último año en el colegio, nos llevaron a una presentación, un concierto didáctico que era de Pedro y el Lobo, de Prokofiev, en la que los instrumentos, cada instrumento es un personaje, y el fagot concretamente era el abuelo de Pedro. Y desde ese día me quedé yo en mi cabeza con el fagot, que nunca lo había visto aquí. Yo soy de La Palma, y en La Palma nunca ha habido fagot, y estaba yo con el fagot para arriba, el fagot para abajo, al director de mi banda y a mis profesores decía, oye, pues me gustó el fagot, y el fagot para arriba y para abajo. Y estuve como 2 años diciendo que me llamaba la atención el fagot, y con 14 años la banda hizo una inversión y me compré un fagot, y yo me animé, dije, venga, va, yo lo aprendo a tocar, y estuve yendo a clases a Tenerife, y ahí fue cuando comencé yo con lo que es mi instrumento principal de ahora. ¿y cuándo decidiste dedicarte a la música? Pues la verdad es que hablando con mi madre sobre este tema, siempre me dice que yo siempre decía que eso, que desde muy niño, desde que empecé ya en la escuela, quería dedicarme a la música. Y nunca ha sido, todavía a día de hoy, todavía no es bien visto que alguien se dedique a la música. Todavía voy por ahí y digo, ¿qué estudias? Yo, música, ¿y qué más? El famoso ¿y qué más? Que a todos nos molesta. Pero mi madre siempre, como el que decía, yo quiero ser astronauta, o yo quiero ser, pues siempre me ha dejado, sí, tú quieras. Pero la verdad es que mis padres, desde que vieron que iba en serio, estuvieron apoyándome en todo el 100%, pero desde muy niño siempre he querido ser músico. ¿Y qué salidas profesionales tiene ser músico profesional? Hombre, pues la verdad es que parece que no tiene tantas, pero en verdad sí, yo con el título que voy a tener el año que viene, ya podré dar clases en escuelas de música, conservatorios. Después, haciendo un máster de un año, ya puedo ser profesor en institutos, en secundaria, primaria. Y aparte de eso, no pedagógicamente, sino como intérprete, que es la carrera que estoy haciendo yo, puedo tocar en bandas municipales, bandas profesionales, orquestas sinfónicas. Pues yo como ahora estoy dirigiendo una banda. Pues qué más, hacerte solista, músico solista, que vaya tocando con orquestas, que las orquestas te acompañen, pues, y muchas cosas más. Son música de cámara, música moderna también, te puedes especializar. Vale, has dicho que tienes muchas opciones, lo cual yo creo que es verdad, pero de las opciones que tienes, ¿cuántas oportunidades tienes de trabajar en Canarias o en España como músico? En Canarias la verdad que la opción que más me gusta a mí, como cada uno siempre se decanta por una, la verdad, la mía es la música orquestal, de música orquesta sinfónica,
Y la verdad es que en la orquesta sinfónica, la plaza de fagot son tres: fagot primero, solista, fagot segundo y tercer fagot, contrafagot y cosolista, son tres plazas en orquesta. Entonces en Canarias solo hay dos orquestas: está la Sinfónica de Tenerife y la Orquesta de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces solo hay 6 plazas para toda Canarias, que parece que 6 plazas, pues, pero desde que alguien que tenga 30 años la obtenga, ya hasta que no cumpla 67 años, no va a haber más plazas, esta plaza no va a estar libre hasta que se jubile. Entonces la probabilidad es muy baja. Y en España, pues la verdad que todos sabemos que la cultura no es el fuerte de este nuestro país, no es la gran inversión. Pero, y lo digo así abiertamente, pero siempre puede haber un hueco en el mercado que te puede cuadrar menor que en otro país, pues sí, puede ser. Pero siempre está esa posibilidad. Yo siempre digo que querer es poder. Entonces, estando yendo, si no tienes límites de frontera, es decir, hasta aquí llego, o hasta aquí puedo ir, sobre todo hasta aquí puedo ir. No, yo no me voy a salir de España. Pues ahí te estás cerrando tú mismo estás cerrando las puertas. Pero sí que es verdad que en Canarias y España es más complicado que en otros sitios de vivir de la música, sobre todo de la especialidad que yo quiero, que es la orquesta sinfónica, que hace poco acaban de cerrar una en la península, pues cada vez hay menos. Ahora estás como director de la banda de la Escuela de Música de San Sebastián. ¿Es la primera banda que diriges? ¿Cómo está siendo tu experiencia? Pues sí, la verdad es que esta es mi primera banda y yo anteriormente pues he ido a cursos, algún que otro curso, hice la asignatura de dirección en el Conservatorio Superior, y cuando me enteré de que la orquesta, me llegó de rebote el anuncio de que estaban buscando director, y dije, pues me animo, me tiro al río. Y la verdad es que es como cuando aprendes a conducir, aprendes conduciendo. Pues la verdad es que yo ahora que estoy volviendo, después de todo esto del COVID, estoy volviendo a una rutina de dirección, pues la verdad estoy aprendiendo bastante dirigiendo y me está costando mucho, la verdad. La banda es súper agradecida, suena bastante bien y hay un ambiente que es bastante bueno para dirigir una banda. Yo me siento súper cómodo dirigiendo, digo algo y la banda me responde muy bien. Así que ha sido una experiencia bastante agradable y espero que siga siendo así durante bastante tiempo. Sí, hombre, yo creo que la gente está contenta también y de momento nos estamos entendiendo todos. Eso es lo importante y primordial. También tocas música folclórica, sobre todo canario. ¿Estás en algún grupo? Sí, esto es nuevo para mí. Llevo hace como 3 años, me, me adentré en el mundo folclórico, porque vamos a llamar como la música que yo me dedico, música académica, entre comillas, que es la música de conservatorio, que es con partitura todo el día arriba abajo. Entonces me animaron un poco a abrir mis conocimientos musicales y dije, pues, como no, tenemos uno de los folclores más bonitos que hay. Y me adentré con el timple, y poco tiempo después un compañero mío que dirige un grupo folclórico llamado Los Majuelos me invitó a ir, y ahí estoy todavía, en los Majuelos. Íbamos a ir casualmente este mes a Suiza, a un encuentro de música folclórica de diferentes puntos del mundo, y nosotros íbamos representando a Canarias. Y la verdad es que es totalmente diferente a lo que nos enseñan en el conservatorio. Todo lo aprenden allí de oído, repitiendo a orejas, sin saber nada de música. Ellos la verdad es que no saben lo que es una cadencia perfecta, que es quinto primero, que es una isa de toda la vida, re, sol y la, primero, cuarto, quinto. Eso ellos no lo saben, pero lo hacen de manera inconsciente, y eso me pareció súper curioso. O sea, es que ellos solo tienen que darle el nombre. La gente folclórica, los de verdad, los que llevan toda la vida, solo tendrían que darle el nombre a las cosas que ya saben. Antes de estar el folclore, los del conservatorio como que al folclore lo tienen como un poco por debajo de ellos, y creo que están muy equivocados en ese ambiente. Creo que el folclore es algo muy importante como música, que a día de hoy los compositores la están utilizando. En sus propias composiciones están obteniendo recursos folclóricos, introducciones de las folías, de las malagueñas, ritmos y chácaras, tambores, utilizan muchos instrumentos también. Y yo creo que el folclore podría unirse con la música académica. La verdad es que estoy muy contento de estar en el folclore y espero estar durante mucho tiempo también. Ahora que estabas diciendo, aparte de las diferencias que hay de tocar con partitura o sin partitura, en el folclore casi todo es de oído, pero tengo entendido que en el conservatorio en Tenerife se está dando timple, ¿no?
Correcto. Ya digamos que un poco se está introduciendo la Sí, música folclórica. pero digamos que lo que buscan con el timple aparte es mostrar, por ejemplo, que el timple no es solo capaz de tocar pisas parranderas, bolías y malagueñas. La verdad es que tengo un amigo, un gran amigo, David Duque, que es profesor de timple en la Escuela Rotava, y él siempre ha querido demostrar que el timple es capaz de tocar lo mismo que un violín. Sí, que puede tocar música de cámara, puede tocar un concierto clásico, y que su sitio debe tener su sitio en el conservatorio, no solo como instrumento folclórico, sino como instrumento de música, de clásica, como la que llamamos, una etiqueta que le ponemos a la música académica, la música clásica, ¿sabes? Entonces quieren demostrar que esos instrumentos como el timbre no solo es música folclórica, sino que es capaz de tocar una sonata, es capaz de tocar barroco. Si buscan en internet a este chico que yo les dije, él tiene cosas de barrocas, por ejemplo, con otro chico de guitarra, y que es un concierto que se puede tener un nivel alto, suficiente como para dedicarse a él, no solo a tocar re, sol y la. O sea que más que meter el folclore en el conservatorio, lo que hicieron es que con instrumentos folclóricos quieren tocar, digamos, otro tipo de género, ampliar el abanico, Correcto. como dices tú. Exactamente, abrir el abanico de posibilidades del instrumento. O sea, es un instrumento que ahora mismo, a día de hoy, se está explotando bastante, innovando los dos timbres, mejorando, intentando que suenen más, donde el sonido más oscuro, ampliándole las cajas, cuerdas de tensión más fuertes. Entonces, yo creo que todo el que se anime debería apostar por ahí. No solo a rasguear y a tocar música folclórica, sino también animarse a ampliar el abanico, tocar cosas que no sean de timbre, que no sean folclóricas, sino si me apetece tocar alguna sonata, pues adelante. Claro, como tú dices, si sabes leer una partitura y controlas el instrumento como para reproducir lo que ahí está escrito, al final con el timple o con lo que sea puedes tocar cualquier cosa que te ponga. Correcto. Y al ampliar el abanico de música, de repertorio del instrumento, le estás dando vida, no lo estás encasillando, le estás dando vida, estás dando movimiento. Un instrumento necesita eso, el timbre sobre todo, necesita que tenga vida, que no lo encasillen solo en el folclore, que digan, no, el timbre no, porque es solo para tocar en parrandas, en romería, como dicen. No, Ujú. el timbre tiene que tener su sitio en sus salas de cámara, en sus teatros, como solista, como instrumento solista, como instrumento de cámara, como instrumento de conjunto. ¿Sabes? Que tenga un millón de sitios, como yo, por ejemplo, bueno, el fagot, por no nombrar a otra persona. Porque yo puedo tocar en bandas, puedo tocar en orquestas, puedo tocar en grupos de cámara. Pues lo mismo para el timbre. Puedo tocar en orquestas, en un grupo de cámara, en un conjunto de cuerdas, pulsadas, guitarras, timbre. Sí, 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 te entiendo. O sea, además, antes pusiste un ejemplo muy bueno, que es el caso del violín, que el violín se utiliza tanto en música mexicana como ranchera, en cámara, bueno, incluso grupos de pop han tenido violines, Incluso, los hermanos aquellos de Kors, y, o sea, hay instrumentos incluso en el que folclore canario. En los folclore también, canarios, antes de que aparezca el timbre, ya estaba el violín, que vino de cuando vinieron con los españoles y todo, el folclore, el violín vino antes que el timbre, el timbre fue mucho después. Entonces los grupos folclóricos que había antes con guitarras, tambor llevan violín. En Fuerteventura y Lanzarote hay muchos que todavía usan el violín. Incluso un grupo estaría encantado de tener un violín, o sea, le da un color súper bonito. sí, es un instrumento que empasta muy bien con todos los demás. Pero hablando de esto, es verdad que siempre, porque pasa cuando quieres con un instrumento determinado abrirte a otro género, hay instrumentos como que siempre son protagonistas, que como que caben en cualquier lado, tipo saxo, trompeta, en el violín en este caso. Pero a mí, por ejemplo, me pasó con la trompa, que es el que toco yo, una vez que fui a clase no, un curso, una charla así sobre jazz, y me dijeron que como que la trompa en el jazz como que no había muchas y como que iba a ser una cosa rara, pero yo pensé, digo, hombre, pues un instrumento como la trompa que empasta bien y encaja con cualquier cosa, no debería ser más raro que... Cualquiera, cualquiera puede tocar. Yo opino de que todo el mundo que quiera puede tocar lo que quiera, mejor dicho. Yo en superior tiene una asignatura que se llama improvisación, que es improvisar.
tocar estándar de jazz, improvisar algún solo. Y la verdad es que yo con el fagot es un instrumento que, la verdad, que le pasa lo mismo que la trompa, no se ve nunca en el jazz, muy poca gente. Hay un chico que se llama Alexander Siberio que se dedica a eso y pocos más. Otro chico americano que no me acuerdo el nombre, también toca estándar o sea, se dedica a tocar jazz con el fagot, pero no es un instrumento tan usual como para un clarinete, para un saxo, para una trompeta, un trombón en el jazz, pero yo creo que hay que romper esas casillas de no, en el jazz solo pueden tocar estos instrumentos. ¿Por qué? O sea, es música, es arte, es compartir. Música, si a mí me apetece tocarlo con la trompa, lo toco. Y si suena diferente a lo que tú estás acostumbrado a escuchar, abre tu mente, la verdad. Abre tus Claro, orejas. es que precisamente creo que lo bonito es eso, que a lo mejor una misma obra, una misma pieza, de repente cambiando el instrumento, pues suene diferente, pero no sea otra obra, sino sea la misma obra con otro Siempre que, no, sonido. siempre que respetes también un poco las cosas, por ejemplo, hablando de una obra cualquiera, respetes un poco las cosas que ha escrito el compositor, porque al final y al cabo esa obra es suya, su arte es ese, su creación. Puedes tocarlo con un instrumento y si quieres tocar un concierto de fagot con la trompa, adelante. Siempre que respetes lo que está escrito. Siempre que respetes al compositor, mejor dicho, a lo que quería el compositor. Yo estoy tocando cosas en cello, he tocado cosas de clarinete. Ahora mismo estoy estudiándome una obra que es original para clarinete, de Schumann. Me la estoy estudiando porque me parece bonita, es bastante típica, que el fagot la toque, se transcribe para fagot y cello. Y yo creo que no hay problema por tocar una obra de otro instrumento, o tocar otro estilo de música que no sea el usual o el típico de tu instrumento. Estoy de acuerdo. Ahí en esto no vamos a discutir. Y mira, otra cosa que te quería preguntar, mezclando ahora un poco lo del folclore y lo de la música más, bueno, no más tradicional, Académica. pero más, sí, académica. Pero como dices tú, un poco entre comillas, porque académica, bueno, porque está por escrito, pero la Exacto, otra, pero porque por antigüedad o importancia, no sabría yo qué decir. sí. ¿Qué diferencia hay para ti cuando tocas folclore con el timple a cuando tienes un concierto con el fagot? O sea, ¿vas más nervioso con uno que con otro? ¿Te lo tomas Hombre, más light la, o cómo es? la verdad es que con el fagot voy más nervioso, no por nada, sino por la responsabilidad. Yo con el timbre y el folclore voy a pasármelo bien, es mi hobby, digamos. ¿Sabes? Cuando yo, como alguien que su hobby es ir a correr o puzzles o lo que sea, para desconectar, la verdad, del día a día, siempre necesitamos ese momentito de desconectar. Y ese momentito el mío es ir a tocar con el timbre en los majuelos, mi grupo, o en mi casa mismo, cuando por ejemplo ahora con esto que no ha habido folclore, pues yo he estado en mi casa tocando solo y tal. Y la verdad es que si me equivoco, pues no es mi instrumento principal, no tengo que demostrar nada a nadie. En cambio, con el fagot, pues como ya estoy acabando la carrera, estoy siendo lo más profesional pues, que puedo, intentándolo, pues siempre tienes que estar al nivel, ¿no? Que te exige la gente. Tú cuando tocas a un concierto de Mozart, por ejemplo, que estoy con el fagot, tienes que dar el nivel, ¿no? De ese concierto, de ese concierto, no, del conservatorio, mejor dicho. Es decir, tengo que demostrar que estoy en cuartos superiores, que soy profesional. Si me puedo equivocar, pero tengo que ser lo mejor posible. En el folclore también lo hago lo mejor posible, pero y me gusta mejorar en el folclore, pero voy como más relajado, ¿sabes? También tengo más gente alrededor de mí y otro rollo, otra mentalidad, ¿sabes? También con el fagot, pues es como cuando, no sé, cuando un cocinero cocina para gente, ¿sabes? Tiene que hacerlo bien, tiene que gustar a la gente. Lo haces para que la gente disfrute esa comida. Pues lo mismo yo cuando hago música tengo que hacerlo que lo disfrute la gente. Y eso es una responsabilidad mía, tanto de cuando yo toco de solista y tal. Y en el folclore, pues, voy a pasármelo bien, a hacer que la gente se lo pase bien, disfrutando. Son dos géneros diferentes. Sí, me hizo gracia la analogía del cocinero porque sí, el cocinero, digamos, cuando está trabajando tiene que esmerarse en que quede bonito y quede bueno, pero a lo mejor después sale de trabajar reventado, llega a casa y se hace unos Eso, canelones congelados. O sea que exacto. sí, o sea, se entiende que uno es tu instrumento principal y vas a ser profesional, entonces Exacto.
Y el otro es mi hobby, que cuando tú tienes un hobby, si te equivocas no pasa nada, no le debes nada a nadie. Pero a la hora de tocar el fagot en un concierto, pues siempre tienes que intentar tocar lo más correcto, siempre de una manera profesional. Yo creo que una buena forma profesional, una manera de hobby es una manera diferente, creo. La responsabilidad no es la misma. ¿Cómo animarías tú a los niños para que empiecen en la música, para que se formen, para que no se pierda todo esto? Claro, yo la verdad es que desde aquí primero hacer un llamamiento a todos los padres y niños, que la música no es algo elitista o por así decirlo, sobre todo la música clásica, como la llamamos nosotros, sino que es música para todo el mundo, es apta para todo el mundo. Pueden que se animen a coger un instrumento, a indagar y a probar, a lo mejor les puede gustar, incluso sonarles la campana como a mí y dedicarse a ello. Y para los adultos decirle que nunca es tarde para aprender a tocar instrumentos. Si desde niños siempre han querido aprendido a tocar el piano, el saxo o cualquier instrumento, la guitarra, el tiple, la bandurria, el que sea, nunca es tarde. Nunca es tarde. Yo compongo el ejemplo de un señor mayor que le gustaba cantar y de repente ya de mayor sus hijos eran adultos ya, yo creo que él ya estaría jubilado, se animó a estudiar conservatorio y yo acabó la carrera hace un par de años, con 60 y largos de años, casi 70, y está haciendo conciertos por la península aquí en Canarias. Entonces les animo a que nunca es tarde a los adultos, y a los niños les digo eso, que prueben, que por probar no pasa nada, que son pequeños, que tienen tiempo para elegir y cambiar, y si no les gusta de manera profesional, pues a lo mejor les gusta de hobby, de ir a tocar con la banda, pues con un grupo de folclore, lo que sea. Y a los profesores de música también, pues yo les invito a enseñar la música de otra manera a la que nos enseñaron a nosotros, que es la manera cuadrada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y venga, y una y otra vez, sino que hay miles de maneras de llamar a los niños, jugando sobre todo, y que no tengan a los instrumentos como algo peligroso para los niños, que lo puedan romper o algo, que les den instrumentos, que hay muchos, que se animen, si un niño quiere tocar un instrumento, que se lo den, que no se lo nieguen. Sí, además por suerte ahora se están viendo mucho instrumento infantil, digamos, con materiales a lo mejor más baratos, pero Sí. no necesariamente malos, sino digamos son una gama media con un tamaño más pequeño para ellos y que son bastante económicos, que no hay Sí, tampoco el problema de antes, de que la para economía, comprarle una trompeta a mi hijo, ahora tengo que estar 2 meses haciendo horas extras o esperar sí, a que sí, sea sí, Navidades, que sí, que prueben hoy la trompeta, que mañana prueben el clarinete, que pasado mañana prueben el saxo, y a algunos les llaman la atención, seguro, sí, seguro, porque a los niños les encanta, y las cosas que hagan ruidos fuertes, sonidos fuertes, eso les encanta a los niños, la escandalera, y si le das una batería al niño, lo primero que va a hacer va a darle golpes. Y claro, el niño le das un saxo y le enseñas 4 notas y él se va para casa súper contento porque ha aprendido algo nuevo y se lo enseña a los padres, se lo enseña a los amigos. Cuando aprende una canción, toca la canción en la calle, eso al niño les gusta, parece que no, pero a los niños les gusta mucho llamar la atención, que es mayor atención que un instrumento que se escuche en toda la casa. Yo creo que eso es muy enriquecedor para el niño. sí, además Para los padres que, a lo mejor no tanto porque le ponen la cabeza como un bombo, pero para el niño es muy bueno, no solo pero como bueno, a la... pero bueno, en realidad lo de que le ponen en la cabeza con un bombo, antes se la ponían también con los camiones y las palas, con los G-Joe, o sea que tampoco, o sea, ahora no le ponen la cabeza como un bombo porque le dan al niño una pantalla, ya sea una tablet, una Play con una tele o lo que sea, un ordenador, y los niños no dan la lata, pero sí es muy importante la parte musical, tanto para la educación como para el concepto Incluso para el... incluso de banda, lo de hacer grupos. Lo de que un niño se mezcle con niños de su edad, con niños más pequeños, con gente mayor, que haya un respeto, que haya una figura, por ejemplo, en este caso, tú, que eres el director en nuestra banda, pero ni de lejos eres el mayor. Y sin embargo, ves como gente que es mayor que tú te respeta y hay un orden. Eso yo Sí, creo que sí, son unas cosas se aprenden. que se aprende ahí y que en Incluso, cualquier otro lado no se coge. incluso llegando allá, tú le das al niño un instrumento y le dices, cuida los tuyos, le das la responsabilidad de cuidar el instrumento, de limpiarlo todos los días, de mantenerlo limpio, de que no se caiga, de darle golpes, y eso quieres que no, al niño les vas dando, va adquiriendo responsabilidades sin darse cuenta, ¿sabes? Y el hecho de decirle, esto es tuyo, cuídalo, porque no hay más,
no lo rompas, límpialo todos los días por dentro, todo eso. Al niño adquiere una responsabilidad, ¿sabes? Entonces eso es bastante bueno para el niño. Y ya no hablemos de la psicomotricidad, del funcionamiento del cerebro, todo eso que le hace trabajar el niño con el instrumento, que es muy bueno también, lo recomiendo muchísimo. Darle a un niño desde un bebé, yo tengo un sobrino y cada 2 por 3 le doy un instrumento que toque, que se llame la atención, que los sonidos le entren por los oídos, y eso es muy bueno para los niños. Entonces yo creo que mejor que se entretengan y aprendan. Y yo con respecto a los adultos, decirles que me pongo yo como ejemplo, que yo de pequeño estuve lo que antes se llamaba solfeo, que ahora es lenguaje musical, aprendí y cuando me dieron el instrumento que elegí yo, la trompa, pues cambiaron lo que eran mis profesores y el director de la banda y tal, y como no me gustaron, lo dejé, porque no había feeling, no me entendía yo con esa gente. Pero que de repente con 31 años volví a recibir clases, porque lógicamente me había olvidado un montón de cosas, pero volví a coger el instrumento y ahí estoy contento. O sea, que tanto el que lo coja y lo deje, que no piense que ya no puede volver, y que el que nunca lo ha cogido, pues que se anime también con 30, con 40 y con 50, que no hay... O sea, la música no tiene edad para... Bueno, ni la música ni nada tiene edad para empezar, pero en el caso de la música, si tienes una sensibilidad... Pues mejor que una vez un profesor le dijo a un señor que daba vergüenza empezar de cero porque había niños que, típico, que tocaban más que él y tal, y él decía que nunca es tarde, él decía nunca es tarde y cada uno tiene su momento. A lo mejor por cosas de la vida no has podido aprender con el instrumento, pero a lo mejor empiezas con 50 años y estás el resto de tu vida con el instrumento en las manos, porque te gusta. Hay un montón de gente que aprende de mayor, cuando se jubila, como tiene tiempo libre, pues quiere matar esas horas muertas que tiene del día con algo y aprende a tocar instrumentos. El otro día vi un vídeo de un señor de 90 años, algo así, que estaba en una residencia para mayores y un chico le daba clases de piano y aprendió a tocar el piano con 90 años. Yo me quedé flipando, o sea, no era para tocar conciertos enormes, Rachmaninoff, pero tocaba el piano, y se veía en la cara que lo disfrutaba, y eso es lo que yo animo a la gente, a que por poco que aprendas, si aprendas a tocar una mínima canción, que la disfrutes, lo pases bien, que indagues, no solo que esperes a la semana siguiente de tu profesor la clase, sino que busques en internet. Ya tenemos la gran suerte de tener internet, YouTube, y la gente adulta tiene acceso a eso fácil, con los móviles y eso. Entonces los animo a que indaguen todo lo que quieran saber de la música, que verán que no es tan aburrida como se las pintan algunos del antiguo usanza, que es algo cuadrado, serio. No, la música es para pasarlo bien. Yo toco en una orquesta y me río, en un concierto me pueden ver reír. A todos nos ven reír en los conciertos, y yo creo que eso es lo más importante para ellos. Y seguro que cuando tanto adultos como niños lo vivan por primera vez, no lo van a querer volver a dejar. No, eso sí es verdad que tiene algo... Cuando el primer concierto, tu primera actuación, tiene algo que está fatal y te pone muy nervioso antes de empezar, mientras lo estás pasando un poco mal, cada vez que te equivocas, no estás mal todo el rato, pero cada vez que te desafinas, que no das en la nota o lo que sea, te preocupas un montón, pero sí es verdad que tiene una sensación cuando acabas, que siendo consciente que lo has pasado mal, te dicen, venga, mañana tocamos otra vez, y vas y tocas, porque acabas con un subidón de adrenalina brutal. Sí, la gente cuando te aplaude, eso engancha, a mí me gusta mucho de terminar y que la gente me aplauda, y ver que la gente disfrutó de lo que yo hice o lo que hemos hecho nosotros, el grupo, la banda, por ejemplo. Eso nos gusta mucho, ¿sabes? Ver a la gente que nos aplaude, eso, una sensación que no... Puede que tenga nombre, no lo sé, pero yo no prefiero no saberlo, prefiero dejarlo en una sensación. Pues sí. Voy a hacer algo, que se animen a la Escuela de la Música de San Sebastián de la Gomera, que se apunten, que tenemos una variedad de instrumentos increíble. Yo llevo poco tiempo en la escuela, pero me he quedado alucinando de la cantidad de instrumentos que hay. Están todos los instrumentos de viento, instrumentos de cuerda frotada, instrumentos de cuerda pulsada, grupos diferentes, coro, banda, conjunto de cuerdas, y yo los animo que se apunten a cualquiera, al que quieran, no solo a la banda, que es lo mío, que están bien. Si quieren apuntar a la banda, bienvenidos sean, pero que se apunten a la escuela de música, que yo creo que pueden pasar un buen rato, y yo creo que hay un feeling y una familia allí muy bonita.
Yo también les animo y además hago hincapié como Antonio en que hay un montón de variedad y que incluso que se apunten el niño o el adulto que quiera, por el mismo precio te puedes apuntar a diferentes instrumentos, que yo creo que eso es una oportunidad que fuera de aquí, no sé, fuera, me refiero fuera de La Gomera, que tú tengas clases particulares con un profesor titulado de diferentes instrumentos que puedas tocar y por el mismo precio, la verdad que yo creo que es una ganga y que si hay alguien que tenga el gusanito, ese por tocar o que cada vez que oye algo se emociona, pues que aproveche y se meta y lo intente, que allí no nos comemos a nadie y que además somos gente muy chachi y agradable. Correcto. Bueno, Antonio, pues muchas gracias por hablar con nosotros, por esta llamada y un saludo. Y bueno, hasta la próxima. Venga, chao. Chao. Bueno, pues en esta semana que estamos hablando del tema de la música, tenemos como invitado a otro amigo, a Sergio, músico también que conozco desde hace tiempo y que quería invitar a esta conversación. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, Néstor. Encantado bueno, la verdad que me propusiste esta idea y me gustó bastante y bueno, pues encantado de que podamos conversar un ratito de música. Igualmente, yo también tenía ganas de hablar contigo. La primera pregunta que te voy a hacer es si recuerdas cómo fue tu primer contacto con la música. Wow. Pues tendría que pensar, pero mira, creo recordar desde pequeño que había una guitarra en casa. No, perdón, antes de eso incluso. Es decir, discúlpame que dude así, pero es que estoy recordando mientras estoy hablando, ¿no? Pero mira, recuerdo, así como mis primeros recuerdos, unas clases de guitarra en que me apuntaron mis padres, donde, bueno, había un grupo de niños, ¿no? Éramos un grupo de niños y niñas que llevaba cada uno su instrumento y empezamos a aprender los rudimentos, los acordes de la guitarra española en este caso, usando sobre todo pues canciones populares, música canaria, ¿no? Me acuerdo de cantar, a lo mejor tú no te acuerdas, pero la canción de Botilde del 1, 2, 3. Sí, sí. Pues bueno, en aquella época, ¿no? Entonces una canción muy sencillita, con 2 o 3 acordes, que está súper bien para empezar, ¿no? Y recuerdo la anécdota de que se da la circunstancia de que yo soy zurdo, ¿no? Además un zurdo muy lateralizado de ojo, pie, mano, con lo cual a la hora de tocar la guitarra yo necesito invertir las cuerdas, ¿no? Es decir, puedo coger una guitarra estándar, como suelen venir encordadas, y lo que hago es que desmonto las cuerdas y las pongo al revés, ¿no? De forma tal que al tocar con la izquierda, al girar la guitarra, pues queden las cuerdas como tiene que ser, digamos, más arriba la más gruesa y más abajo, más cerca del suelo, digamos, las cuerdas más agudas, ¿no? Las tiples y las bordonas, que se llaman. Entonces, claro, como yo no tenía guitarra en esa época, no podía hacer esto, me daba apuro hacer esto con una guitarra que no fuera mía, ¿no? Me la prestaban un ratito, lo que duraba la clase, entonces yo me veía obligado a tocar con la derecha. Esto, a hacerle a una persona que ya está lateralizada, yo tenía 9 años, 8, 9 años, ya sabía escribir, ya estaba lateralizado como zurdo. Esto es una cuestión neuronal, ¿no? Esto que digo es una cuestión cerebral, la lateralización hemisférica. Entonces, obligar a una persona que ya es claramente zurdo a tocar con la derecha, bueno, era horrible, ¿no? De hecho, iba al último de la clase. Y se dio la circunstancia de que a mi padre en esa época le regalaron una guitarra, un amigo y tal, le regaló una guitarra. Y mi padre pues no tenía así especial interés en ese momento en tocar, entonces la cogí yo, ya era guitarra, digamos, de casa, le cambié las cuerdas y ya me pude poner un poquito al día con el resto de la clase, porque hasta ese momento era el patoso de la clase, ¿no? Y bueno, la verdad que quizás ese es uno de los primeros recuerdos que tengo. ¿Y qué música te gustaba cuando eras pequeño? No te digo ya de tocar, sino de escuchar. O sea, ¿recuerdas qué primeras canciones recuerdas? No recuerdo así primeras canciones, o recuerdo muchas, ¿no? Quizás el gusto musical que yo pueda tener, bueno o malo, no vamos a entrar en eso, pero el que yo tenga, sea como sea, se lo debo al ambiente musical que había en casa, ¿no? Si bien no había nadie que supiera formalmente música, solfeo, tuviera una formación musical estandarizada o arreglada, sí había música, había discos, un montón. Yo recuerdo desde pequeño escuchar la grabación, los discos originales de los Beatles, por ejemplo, de mi padre, los vinilos, que todavía están en casa de mis padres.
Y mi padre también era un gran aficionado a la música sudamericana en general, con lo cual yo desde pequeño estoy escuchando música sudamericana también, pero como te decía, pues también muy variada, colecciones de música clásica. Por ejemplo, para mí, yo diría que incluso con sus letras, hubo un cantante también que de alguna manera me influyó, me marcó, que era Leonard Cohen, que murió hace unos 4 años aproximadamente, ¿no? Yo desde pequeño escuchaba a Leonard Cohen, que esto es una cosa un poco rara, ¿no? Que Leonard Cohen no era precisamente la alegría de la fiesta, ¿no? No era un músico, no sé, de músicas pegadizas, infantiles, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, yo de pequeñito y ya adolescente también tenía todos estos gustos un poco variados que he comentado, pero recuerdo mucho a Leonard Cohen, ¿no? Estaba pensando en una canción que conozco de él y sí, digamos que fiesta, No son ninguna. No, la verdad que no. Yo creo que pega más en un entierro que en una fiesta, Leonard Cohen. Pero bueno, es indudable la calidad para mí musical de él y por supuesto como letrista, ¿no? Que era un verdadero poeta, Leonard Cohen. Acabas de decir que de pequeño, una de los grupos que escuchabas en casa, porque tu padre tenía discos, sí, eran los Beatles. Sí. Por lo tanto, desde pequeño te has acostumbrado también a escuchar música en inglés. Efectivamente. Para mí a mí la verdad que los idiomas siempre me gustaron. Mis padres decían que se me daban bien, yo no estoy tan seguro, pero bueno, ¿qué van a decir mis padres? ¿No? Al niño hay que estimularlo y subirle la autoestima, ¿no? Pero más allá de que esto fuera así, a mí es verdad que me gustaba, me generaba mucha curiosidad, ¿no? Y se da la circunstancia de que muchos discos de los Beatles y también de Leonard Cohen, ¿cómo no?, traían la letra. En aquella época los LPs traían la letra, muchas veces por detrás o dentro de la funda, ¿no? Venía un papel ahí con la letra, a veces en inglés y traducida incluso al español, con lo cual no solo podía cantar con ellos, que bueno, yo recuerdo que esto es lo que hacía yo en el colegio, cuando estaba en sexto de primaria, por ejemplo, tengo recuerdos de que una actividad de clase era que la profesora nos repartía la letra de una canción, yo qué sé, me recuerdo George Michael, Europe, aquella famosa de Tino. The Final Countdown. Final Countdown. Yo me acuerdo de estar en sexto de primaria, toda la clase cantando The Final Countdown, ¿no? Es decir, como una forma de coger vocabulario, pronunciación, etc. Pues eso lo hacía yo en casa de manera, bueno, por motivación propia, ¿no? Porque me gustaban los Beatles y tenía las letras y me gustaba, pues, en este caso Leonard Cohen también, así como cantante angloparlante, y tenía las letras y muchas veces la traducción en español, ¿no? Por lo cual también ganabas en vocabulario. Y para mí era un disfrute, ¿no? Yo tengo recuerdos de estar sentado cerca del equipo de música que había en casa, que tenía su mueblito y de los discos debajo y tal, y estar sentado en el suelo delante con los cascos puestos, escuchando y cantando música, ¿no? Eso sí, tengo recuerdos de eso. Yo, fíjate que ahora cuando nombraste a The Final Countdown, fue la primera, o sea, es el primer recuerdo de música o de canción que a mí me gustara, que pedí a mi madre que me consiguiera la cinta o que alguien me la grabara. Y además yo me acuerdo que tenía 4 años y yo tenía problemas para pronunciar la R y la hacía con G, y yo, como no me sabía el nombre del grupo, quería que me grabara la canción de los Pegugos, porque no me salía a decir los peludos y decía los Pegugos. Qué bueno. La verdad que sí, que tenían un look que era, vamos. Sí, tenían un look y una discografía que fue el primer disco, lo petaron a nivel mundial, sacaron el segundo y cerraron sesión. O sea, ya... No pasaron de ahí. No, dijeron, ya podemos vivir de la renta. Exacto. Fíjate que con respecto a ese grupo también tengo otro recuerdo, ¿no? Yo recuerdo, pues, yo creo que a todos nos marca mucho también la vida escolar, ¿no? Y a veces los recuerdos están estructurados en forma de... Estaba en tal curso, tenía tal edad, ¿no? Sí. Me acuerdo de ir caminando al colegio donde yo hice la educación primaria, la EGB, que era en aquella época, y recuerdo estar en quinto de EGB, porque era el primer curso que fui a ese colegio en concreto, que fue aquí en La Laguna. Iba con mi Walkman, ¿te acuerdas de aquellos Walkman de cassette? Sí. Con mis casquitos por la calle, cantando ahí, no cantando, porque no iba cantando por la calle, pero iba emocionado y rítmico hacia el colegio con este cassette de Europe, ¿no? Otro recuerdo vinculado a la música, fíjate. ¿Cuándo y por qué decidiste estudiar música? Antes dijiste que empezaste con unas clases cuando eras pequeño, pero de mayor también estuviste en el conservatorio, ¿no? Sí, no, y poquito después. En realidad empecé en el conservatorio
Es algo que le agradezco mucho a mis padres. Donde yo vivía, cuando en estos años, ¿no? En torno a los 10 años o así, vivía en La Laguna, en el Barrio Nuevo, un barrio conocido, tristemente conocido, se llama La Verdellada. Si a alguien le suena que no haga comentarios, por favor. Bueno, bromas aparte, ¿no? Y justo enfrente del bloque, una urbanización de una barriada de edificios, ¿no? Y justo en el edificio de enfrente del mío vivía una señora a la que recuerdo con mucho cariño y que todavía está viva. Andando los años, pues nos hemos vuelto a encontrar, que era profesora del conservatorio y que además daba clases particulares en su casa. Me estoy refiriendo a doña Rosario Martín. Entonces, bueno, pues era vecina del barrio, mis padres la conocían, ¿no? Como una vecina más. Y un día, pues me lo propusieron, o no sé si ya ellos lo habían hablado con ella, no sé muy bien, ¿no? Yo era pequeño. Y me propusieron, oye, ¿tú querrías aprender música y, formalmente, solfeo y algún instrumento? Y yo les dije que sí, a mí me gustaba mucho, ¿no? Y recuerdo haber ido una mañana, no sé si sería en verano posiblemente, o un fin de semana, haber ido una mañana a casa de esta señora, que era donde ella daba sus clases particulares, tenía un piano, el primer piano de pared que yo veía, un piano Kawai, marca Kawai, no se me olvide. Y allí de pie, ella sentada al piano y yo al lado de ella allí, ella tocaba una serie de teclas, melodías, etcétera, y me pedía que yo las reprodujera con la voz, ¿no? Para un poco evaluar mi oído musical. Bueno, no creo que la voz, pues a esas edades las voces son voces blancas, prácticamente todas, ¿no? Tanto de niños como de niñas, pero bueno, yo creo que estaba un poco intentando evaluar mi oído musical así, de manera más o menos general, ¿no? Y después de ese ratito, pues llegaron a un acuerdo, supongo que ya económico, ¿no? Mi padre y yo, y estuve varios años yendo a clases particulares. De hecho, con ella me preparé el acceso al conservatorio, es decir, yo hice lo que venía a ser primero de solfeo de manera libre, sin estar en el conservatorio, ¿no? Sino me preparé el examen, lo hice en el conservatorio y al aprobarlo ya entraba en segundo, ¿no? Y pues todo esto de primero de solfeo, mi primer contacto con todo lo que es el solfeo, la notación musical, todo este tipo de cuestiones más formales, fue en casa de doña Rosario Martín, allí en La Verdellada. Además lo recuerdo con mucho cariño eso también. Bueno, en este caso entonces fue un poco un impulso de tus padres por tener al chiquillo entretenido. Bueno, a lo mejor es que veían cualidades o simplemente probar, ¿no? También hay que reconocer que, ya hoy lo digo también desde mi profesión, que conoces, ¿no? Sabes que soy psicólogo, me dedico a la psicología desde hace muchos años, y también es cierto, desde ahí te puedo decir que hay edades en las que es importante que los niños estén bien estimulados, ¿no? No solo ya para el desarrollo cognitivo, sino también para el tema de lo que son alternativas de ocio que sean sanas, ¿no? El barrio donde yo vivía, antes lo decía un poco en broma, no era, pero es cierto que no era de lo mejor del mundo, ¿no? Un barrio donde, bueno, como muchos barrios de aquí de Santa Cruz y de La Laguna, ¿no? De las zonas metropolitanas, pues hay problemáticas muy variadas, a veces pues, de consumo de sustancias, etcétera, ¿no? Y la infancia y la adolescencia son, pues yo creo que momentos muy, muy sensibles, ¿no? Con lo cual, proporcionar un ocio sano, además de una formación en un arte, en una disciplina artística, yo creo que es protector frente a otro tipo de cuestiones, influencias un poco más negativas o prevenir el ocio más marginal, que es siempre fácil y accesible, ¿no? Quiero pensar, nunca lo he hablado con ellos, pero quiero pensar que mis padres pues también mirarían ese lado, ¿no? De tenerme entretenido, de aprovechar posibles cualidades que ellos vieran y bueno, y además pues darme una alternativa a lo que se cosía por el barrio, ¿no? Que no siempre era lo más adecuado. Dicho esto, yo sí creo que la práctica de actividades artísticas aporta un plus que yo creo, para mí el arte es lo que nos hace en realidad más humanos, ¿no? Para mí la música, bueno, quizás es una de las artes más efímeras, ¿no? Es algo que pues, no, al contrario que la escultura, que la pintura, que cualquier otra arte plástica, que quedan representadas, ¿no? Quedan en un soporte físico, la música no. Aunque la puedes escribir, evidentemente, ¿no? Y le puedes escribir una partitura, la música, es decir, nace cuando la estás ejecutando y ahí muere también, ¿no? Desaparece, es decir, es algo muy efímero. Para mí eso le da un
un punto también sublime, no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Pero la hace muy especial para mí, ¿no? Que es Una pintura o un poema, digamos, que dura lo que dure hasta que se estropea, pero una obra nace y muere cada vez que se interpreta. Efectivamente. Entonces, sí, te entiendo. Otra cosa que te iba a preguntar es, ¿qué tienen los instrumentos de cuerda pulsado o qué tanto te llaman la atención? Quiero decir, empezaste con el piano o con las clases de piano, pero ¿qué te llevó a decidirte por esta clase de instrumentos y no por otros? Pues no te sabría decir. Es verdad que tengo preferencia clara por los instrumentos de cuerda, pulsada o percutida, ¿no? Es decir, como es la guitarra, como pueden ser otros muchos instrumentos de cuerda, ¿no? Mira, me gusta también y toco algo el cuatro venezolano, algún bajo, tengo por ahí también un buzuki, un arpa, que nunca he aprendido realmente a tocar, pero está pendiente ahí en el cajón dentro de poco lo hago, ¿no? Bueno, pensaba que la tenías en un cajón, digo, pues era un cajón grande, porque un arpa... No, la intención de aprender, ¿no? La tengo por ahí. Y luego el piano, ¿no? Como instrumento de cuerda golpeada, cuerda percutida, ¿no? Es verdad que, pues bueno, no sé, nunca lo había pensado, pero es cierto que mi querencia natural va por ahí, ¿no? Sí creo que hay una parte como muy simbólica, ¿no? Que pasa con los instrumentos de cuerda pulsada, como los de la familia, la guitarra y los laúdes, ¿no? Que bueno, hay algo muy claro que es tenerlos contra nuestra caja de resonancia emocional también, que es el tórax, ¿no? El tórax, el pecho, la barriga, y ahí es donde también se siente de alguna manera, ¿no? Yo creo que es una forma muy particular de sentir un instrumento que pocos pueden proporcionar, ¿no? Cierto es que yo no he tenido mucha experiencia con ningún otro instrumento de viento, por ejemplo, más allá de lo que es la flauta escolar. Pero bueno, es la primera experiencia y supongo que si me hubiera gustado, pues a lo mejor ya me hubiera dirigido hacia esa familia de instrumentos, ¿no? Pero en realidad pasó un poco sin pena ni gloria, ¿no? Me decanté más por los instrumentos de cuerda. Y a pesar de que después de esas clases de guitarra que mencioné cuando era pequeño, ya luego vino la instrucción formal en el conservatorio acerca en solfeo y piano, y nunca me olvidé de la guitarra. Y durante mucho tiempo simultaneé la formación en el conservatorio, en clases de piano, con la afición personal por la guitarra, ¿no? Que muchas veces eran incompatibles, porque para tocar el piano es importante tener las uñas cortas. Y para tocar la guitarra, por lo menos las de una mano, la mano que rasguea las cuerdas, es importante tenerlas largas, y esto me generaba conflictos en clase. A veces la uña sonaba en la tecla del piano, ¿no? Y entonces yo estaba tocando y seguía tac, 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 tac. La uña en la tecla, ¿no? Alguna bronca me llevé de la profesora. ¡Córtate esas uñas! Pero, y además es curioso, ¿no? Porque a pesar de que estuve muchos años, desde que era pequeñito, hasta que volví a retomar la guitarra por mi cuenta, ya sabiendo solfeo, pero sin tener técnica de guitarra, que no tengo, ¿no? Yo no he aprendido formalmente a tocar la guitarra. Yo he aplicado los conocimientos de solfeo, la lectura de partituras, sé leer una partitura e interpretarla en la guitarra, pero posiblemente con una técnica malísima, ¿no? Porque nadie me ha enseñado a pulsar adecuadamente las cuerdas. Yo lo he ido haciendo, pues, mirando, aprendiendo y de manera un poco como Dios me ha dado a entender, ¿no? Decía que a pesar de que pasaron muchos años y volví a retomar la guitarra por mi cuenta, ya adolescente en el instituto, ¿no? Recuerdo, en esa época, la verdad que recordaba bastante bien, esto sí me llamó siempre la atención, recordaba bastante bien los rudimentos de guitarra que había aprendido cuando era pequeño, pero claro, ya sabiendo conceptos de solfeo como la tonalidad, los acordes básicos de cualquier tonalidad, ¿no? La tónica, la subdominante, la dominante, ya eso lo aplicas a cualquier canción. Por supuesto, las canciones populares están bajo esas leyes armónicas, todas prácticamente, con lo cual, dominando 4 conceptos, te permite sacar muchísimas canciones, ¿no? Transportarlas, etc. Esto me permitió avanzar muchísimo en esta forma autodidacta de tocar la guitarra, ¿no? El conocimiento de la teoría musical. A pesar de que, insisto, no tengo técnica guitarrística porque nunca he estudiado guitarra formalmente.
¿Y qué canción o canciones recomendarías para que la gente se iniciara en el folclore sudamericano, que es sobre todo lo que estás tocando tú ahora? Wow. Yo me crié, Néstor, escuchando mucho y creo que es una buena base porque eran un grupo, ya no existe, algunos de sus componentes han muerto de viejos, ¿no? Pero sí lo que quedan son sus grabaciones. Y si bien no son ni mucho menos el único grupo, yo no me voy a atrever a decir que sean los mejores, pues sería poco objetivo, pero es evidente que para mí sus canciones y su sonido y su estilo particular está asociado a toda mi infancia, ¿no? Yo donde más escuchaba música sudamericana era en el coche, cuando salíamos en familia, de ruta, para la playa, estamos todo el día en el monte, lo que sea, pues el cassette del coche, ¿no? Eran a lo mejor horas de coche, y ahí iba escuchando, iba entrando el gusanillo, ¿no? De alguna manera. Me estoy refiriendo al grupo que no he nombrado, a los Cantores de Quillahuasi, ¿no? Son un grupo argentino, eran un grupo argentino del cual quedan vivos, pues ahora mismo que yo sepa, dos de los, como cualquier grupo ha tenido muchos componentes a lo largo de la historia, ¿no? Pero de los que más estables han estado, de los que han estado durante mayor cantidad de años, quedan vivos dos, Roberto Palmer y Ramón, no me acuerdo del nombre del otro. No me acuerdo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pero vamos, para mí creo que es un grupo que, sin ser los únicos, ni mucho menos, es un grupo que ha abarcado muchísimos estilos del folclore de algunos otros países sudamericanos, pero principalmente el folclore argentino, que es muy amplio, muy rico en cada región. Entonces, los Cantores de Quillahuasi, por ejemplo, aunque no eran, por ejemplo, cantores de tango, hay muchos tangueros, ¿no? Todo el mundo conoce a Gardel. Entonces, si bien ellos no eran cantores de tango, cuando hacían tango los hacían muy bien, ¿no? Entonces, si bien no eran cantores de, yo qué sé, de folclore de la provincia de Cuyo, que tiene unas características muy particulares también, no eran cantores cuyanos, pero cuando hacían folclore cuyano también lo hacían muy bien, ¿no? Eran muy respetuosos con los estilos de cada región y lo hacían con muy buen gusto. Entonces, insisto, sin ser los únicos ni mucho menos, pero yo creo que es increíble para mí el panorama tan amplio que a mí me dieron luego de la música sudamericana en general, porque cuando luego empecé a conocer y a profundizar, me di cuenta que muchas cosas ya las había oído en los Quillahuasi, ¿no? Los Cantores de Quillahuasi. Fíjate que cuando estabas diciendo, no habías dicho el nombre y decías un grupo que con el paso del tiempo algunos componentes habían muerto, habían ido renovando, me vino a la cabeza Los Panchos. Bueno, y pensé, digo, pues mira, sería un grupo que yo también de pequeño, no digo que me aburrí de escuchar, pero que sí escuchaba, o sea, más de lo que yo hubiera deseado. Sin embargo, me llegó a gustar. Claro. Hombre, qué duda cabe que Los Panchos, como dice un bolero más moderno, fueron los que dieron el bolero al mundo entero, ¿no? Dice la letra de un bolero homenaje a Los Panchos, ¿no? Sin embargo, reconociendo esto, yo siempre fui más de escuchar otro, de lo referente a boleros me refiero. Uno de los fundadores de Los Panchos, que era Hernando Avilés, fuera el primer cantante, primera voz de los Panchos, ¿no? Eran Alfredo Gil, Chucho Navarro y Hernando Avilés, los tres Panchos originales, digamos, ¿no? Tú sabes que todos los grupos, pues peleas, egos de los músicos que son enormes, ¿no? De yo canto mejor que tú, pues me voy y me monto yo mi grupo, ¿no? Pues Hernando Avilés, que dicen las malas lenguas que era un tío muy atravesado, ¿no? Un tío muy autoritario y tal, formó un grupo con dos hermanos jovencitos, los hermanos Puente, Gilberto y Raúl, y dieron lugar a lo que fueron los Tres Reyes. Para mí los Tres Reyes también, junto a los Panchos, que tienen quizás el mérito de ser los primeros, pero los Tres Reyes para mí han sido lo máximo en el bolero clásico, ¿no? Ten en cuenta que uno de estos hermanos que te decía, Gilberto Puente, durante muchos años estuvo considerado el mejor requintista del mundo, ¿no? El mejor requinto del mundo. Y los Tres Reyes estuvieron en La Gomera, ahora que lo estoy recordando, mientras estoy hablando lo recuerdo, y hace unos fácil 15 años, estuvieron los Tres Reyes, que ya eran los dos hermanos Puente, que eran más jóvenes, ¿no? Cuando se formaron. Este hombre, Hernando Avilés, ya había muerto, y estuvieron en La Gomera junto con otra primera voz que habían cogido de otro grupo, de los Tres Caballeros, si no recuerdo mal, se llamaba Leonel Galvez. Y estuvieron en La Gomera, en Tenerife, han estado en varias ocasiones, ¿no? Posteriormente estuvieron con otro primera voz que me encanta y cuyo nombre no recuerdo ahora, ¿no? Luis Villa,
acabo de recordar, Luis Villa, que ahora estuvo hace poco también en Tenerife. Pero ya te digo, los Tres Reyes, incluso más que los Panchos, los Tres Reyes para mí también, a nivel de boleros, fueron los que más me han marcado. Estás en un grupo, háblanos un poco sobre él. ¿Cómo son los ensayos ahora? ¿Cómo estáis haciendo? Bueno, pues ahora que ya parece que nos podemos reunir, aunque sea tímidamente, pues, bueno, hemos retomado el ritmo normal de ensayo, no así el de actuaciones. Evidentemente eso está un poco más complicado y veremos cómo se va resolviendo todo. Sí teníamos algunos proyectos de participar en algunos certámenes en la península incluso, ¿no? Pero bueno, todo esto se ha venido abajo y sí, simplemente seguimos ensayando. El grupo se llama Acentos, lo puedes encontrar en Facebook y lo puedes encontrar en YouTube también, ¿no? Hay diferentes vídeos porque el grupo ha estado pues en diferentes lugares, en algunos programas de televisión como Tenderete. Yo llevo un año, precisamente ahora en julio se cumplió un año de mi ingreso en el grupo y desde que yo entré hasta ahora pues ha habido 3 actuaciones. Yo estoy en poquitos vídeos, ¿no? Hay otra chica, Cristina, que me precedió en el grupo tocando el bajo, que es lo que yo hago ahora, ¿no? Y por último, ¿quieres hacer promoción de algo, hablarnos de algo? Yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Sí. Bueno, pues explícanos. No, en serio, no tengo ninguna promoción que hacer. Bueno, animo a todo el mundo a que escuchen los vídeos de este grupo en el que ahora disfruto, tengo el honor de participar, ¿no? Acentos. Pero más allá de eso, bueno, sí me parece importante hacerle sitio a la música en la vida, eso sí me parece que es importante. No me puedo imaginar una vida sin música, de la que sea. Y digo música, sí creo que hay cosas que se venden por ahí como música que no lo son. No vamos a entrar en ese debate ahora, ¿no? Estético, pero sí creo que hay cosas que no son música, ¿no? Yo no sé. Y sin embargo sí creo que cuando hay calidad musical, aunque no sea tu estilo, aunque no sea, es inevitable que la calidad te capture, ¿no? De alguna manera. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Yo no soy especialmente aficionado a la música que conocemos como salsa, ¿no? Pero no puedo evitar que el oído me capture cuando escucho a Rubén Blades, por ejemplo, ¿no? Que quiero decir que dentro de la salsa me parece que es un pobre, aunque yo nunca me he comprado un disco de él, ¿no? Pero lo oyes y es que te tienes que parar a escuchar, ¿no? Lo mismo que pasa con la música clásica, te guste o no te guste. Si oyes una partitura de Bach o de Mozart, que son especialmente claros, ¿no? O Chopin, es decir, si tienes un mínimo de gusto, no sea lo que más escuchas ni tengas afición especialmente por eso, pero quiero decir, lo que es bueno, ¿no? Y esto es algo que se puede desarrollar disfrutando de la música, ¿no? Ni siquiera hay que aprender, no estoy hablando de aprender solfeo, que por supuesto que animo a todo el que quiera, pero esto no es un requisito necesario, ¿no? Lo que hay que hacer es pararse a escuchar, ¿no? Y ser capaz de disfrutar, pararse a disfrutar de la música. Esto sí es importante. Bueno, Sergio, pues con esto acabamos. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Ha sido un placer, Néstor. Gracias por contar conmigo y por pasar este ratito. Igualmente. Gracias. Chao. Bueno, esto ha sido todo en el programa de hoy. Espero que les haya gustado y ojalá que se animen y disfruten de la música en todas sus formas y variantes como nosotros. Recordar que este podcast se puede escuchar en las plataformas Spotify, iVoox. Muchas gracias a los entrevistados, por supuesto, y me gustaría dedicarle este programa a don Paco Castillo, músico de la banda a la que pertenezco, gran músico, gran compañero y que siempre ha ayudado a la banda en todo lo que ha podido. Creo que es un espejo en el que mirarse y lamentamos mucho su ausencia en estos últimos ensayos, así que quiero que sepa que no nos olvidamos de él. Sin más, sed felices y no deis por saco.